chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia... Bla, 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 puta madre. Que la chingada. Bueno, en el show en vivo lo dijo de memoria. No podíamos esperar No, más me que lo eso. estaba diciendo bien y de memoria, pero me trabé. Es un homenaje. No sé si vieron el video de Badía en la Feria del Libro de Guadalajara, que no lo pudo decir de memoria después de... No sé cuántos episodios llevan. Es buenísimo. Si no lo vieron, búsquenlo. Está en las redes de los legendarios. Es espectacular. Delante de todo el público y no se lo acuerda. El público se lo acuerda y él no. Bueno, pues, pero yo sí me acordé, pero no lo pude, me trabé. Trabalenguas total. Bueno, la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio en Navidad. Ahí está. Falta una semana, no nos apuremos. Bueno, no, para mí, no sé, yo soy de la escuela del pensamiento de que a partir del 1 de diciembre puedes poner todas las decoraciones que quieras. Okay. Y así, no sé si está permitido, no sé si Vasco me deje celebrar esto. No, acá en Argentina es el 8 de diciembre, antes no. El 8 de diciembre se ponen las decoraciones. ¿Por qué el 8? ¿Qué hay el 8? Es el Día de la Virgen de Luján. Pues justamente acá el 12 de diciembre mucha gente aprovecha el Día de la Virgen de Guadalupe y ya por eso le llaman el Guadalupe Reyes. O no sé si de la Virgen de Luján, es el día de alguna virgen, el 8 de diciembre. Ahí creo que me estoy confundiendo. Pero el 8 de diciembre se ponen los adornos y el 6 de enero, el Día de Reyes, se quitan. O sea, duran ese periodo nada más. Cosa que a mí me parece maravillosa porque me parecen súper desordenados los adornos de Navidad, así que quitarlos me parece espectacular. Seguramente ya te imagino así acomodándolos en cajas, lo más divertido del mundo, el mejor día del año para ti, armar las cajas. No, lo que sí me gusta es que sean bien equidistantes en el árbol, los adornos y todo eso. Por supuesto. Y esos árboles que son todos de un solo color, esos me parecen espectaculares. Pero bueno, eso es al margen. ¿Me vas a presentar o...? Sí, ¿cómo estás, querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco? Acá estoy tratando de que termine el año. Ahí va la biblioteca, muy bien. Sí, ya está. Los Patreons pueden ver, porque subí un contenido a Patreon de todo lo que tengo acá, que ahora no puedo mover la cámara, pero es bastante exagerado toda la cantidad de cosas que tengo y todavía me faltan como 3 cajas vacías. Pero ¿sabes qué extrañaba yo de que tengas tu biblioteca atrás de ti? Que en los sin libros bien seguido hablabas de un libro, de un cómic o algo y hacías esto y ya tenías tu libro a la mano para enseñárselo al invitado. Sí, ahora tengo a eso. Cosas bastante cómodas como para sacar. Sí, eso es cierto. Me gusta mucho el episodio de hoy porque vieron que se lanzó que este es el mes hereje, o sea, la gente de Sonoro y nosotros, este es el mes hereje porque obviamente hablamos de Navidad, hablamos de Guadalupe en el episodio pasado, y entonces uno va a decir, ¿por qué Torquemada, que es el tema de hoy, puede tener algo que ver con el mes hereje? Pero van a ver en el episodio cómo diciembre es el mes del sincretismo, o sea, Guadalupe, Navidad... Y Torquemada, su trabajo era destruir cualquier tipo de sincretismo. Así que me gusta por contraste que Torquemada y la Inquisición estén en el medio de este mes hereje de celebración. Sí, ya ahorita vamos a presentar bien el tema. Pero antes, presentemos al Piwi de estos Cumbia Kings, llamados Herejes el Podcast. Uy, ahí me perdí. ¡Chiquilla! No sé. ¡Te quiero! una banda X y el Piwi era el cantante, pero era como un niño de 12 años. No puedo hacer la voz tan aguda, güey. Por favor, Isaac, necesito y los no mexicanos necesitamos clip de quién es Mi dulce niña. Ese era, ¿no? Ese era Piwi. No sé si sigue. Hice la voz más aguda que pude, güey. Sí, le diste a la nota. Muy bien, Corsario. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Amigos, la Inquisición. Yo siento que en Herejes le ponemos trampas y trampas a nuestros podescuchas para terminar hablando de la leyenda negra española. Todo es una trampa para volver a ese tema. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de Tomás de Torquemada, el fundador, perdón,
fundador no, los fundadores fueron los Reyes Católicos, ahora lo voy a explicar, pero el que fue el primer jefe general de la Inquisición española, la famosa Inquisición española que uno nunca la espera, pero los que entendieron ese chiste tienen más de 70 años o son ultra nerds. Vayan a ver Monty Python, los que no entendieron el chiste, por favor. Pero la Inquisición española, que es una de las últimas Inquisiciones en fundarse, pero es la más famosa por algún motivo. Entonces vamos a hablar de su primer líder, ¿ok? Tremenda figura en la cultura pop, ¿no? Yo vi que hasta que en varios, en la literatura ha aparecido varias veces como esta figura maligna, incluso la más reciente que recuerdo en una película, una adaptación de Assassin's Creed. Assassin's Creed, ajá, sí. Terrible película, gran videojuego, ahí sale. Entonces, pero el discurso de Torquemada de esa película está buenísimo. Que lo pasan en el podcast que me recomendaste. Exactamente. Sí. En una versión doblada al español espantosa. Pero está buenísimo. Es redundante, ¿no? Decir que algo está doblado al español de España y que está espantoso. Salvo el porno. El porno doblado en español es maravilloso. Porque es maravilloso. Es un placer cenar con vosotros. Oh, sí. Oh, sí. Más ahí. Quiero más ahí. Oh, sí. Quiero toda. Porque es hermoso. No solo porque alguien se tomó el trabajo, sino porque yo no puedo evitar imaginármelos en el estudio de grabación completamente vestidos, diciendo sus líneas. Es increíble. O sea, eso ¿sabes me qué parece sería hermoso. mejor todavía? Un porno doblado al español, pero además con descripción de audio. Eso ha de ser lo máximo. No mames, no. Bueno, el plomero entra no a se la cagan casa de risa. y se saca su polla. No, es que es espectacular. Yo cuando vivía en España, la primera vez que vi una porno, no podía creer que las doblaran. Me parecía increíble que alguien se tomara ese trabajo. ¿A quién le importa? Pero bueno, nada, no sé, lo hacen y es espectacular. Les agradezco por eso. Muchas gracias. Vamos a empezar, si les empecemos, parece. por favor. ¿Qué onda con este personaje? ¿Cuándo vivió? ¿En qué contexto? Cuéntenos, por favor. Ale nos va a contar todo sobre Torquemada, pero yo quiero poner un contexto de por qué surge la Inquisición española y a la cual designan a Torquemada como líder. Y es muy interesante porque, contrariamente a la imagen que tenemos en la cultura popular, en la que, como vimos en el episodio de la Casa de Brujas, lo que principalmente se piensa cuando se habla de la Inquisición es efectivamente la matanza de mujeres como brujas. Y eso tiene que ver con las inquisiciones alemana, francesa, británica, con lo que ocurrió con los puritanos en los Estados Unidos, pero paradójicamente, prácticamente en muy pocos casos en la Inquisición española. Las víctimas mayoritarias de la Inquisición española eran conversos. Y entonces es importante ver por qué ocurre esto. En el 1879 se casan medio en secreto Isabel, la reina de Castilla, quien había sido nombrada reina después de una cruenta guerra de sucesión, y Fernando, rey de Aragón. Para que se entienda, Castilla era en ese momento la mayor parte de la España no tomada por los árabes, y Aragón era lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que hoy es Cataluña, lo que hoy son las Islas Baleares y lo que hoy es la Comunidad Valenciana. Es decir, el extremo noreste español, quitando a los países, lo que es el País Vasco, que era el Reino de Navarra. ¿Okay? El resto era Castilla y después al sur estaban los árabes. Con la unión de estos dos, que no constituyen España porque cada uno sigue siendo reino de sus territorios, empiezan a buscar formas de recuperar las tierras perdidas porque estaban bajo dominio árabe y de hacer crecer y constituir un verdadero imperio. Y para eso, como todo líder populista,
que los reyes en ese momento no dejaban de serlo porque estaban sometidos a una especie de voluntad, si no popular, a una voluntad burguesa o a las permanentes revoluciones que podía haber, tienen que encontrar un enemigo común. Y ese enemigo no dejaba de ser un enemigo que ya venía siendo perseguido en Europa desde hacía muchísimos años, que eran los judíos. Entonces, a todo lo que ocurría se le empieza a responsabilizar a los judíos. Y el reino, los reinos, empiezan a determinar y a delimitar el rango de participación en la vida social que podían tener los judíos. Entonces los empiezan a presionar muy fuertemente para que o se conviertan al cristianismo, cosa que ya venía ocurriendo desde muchos años antes, pero se hace con más fuerza y con el poder del Estado en ese momento, o de lo contrario, tenían que limitar su vida a lo que se llamaban las juderías, que eran barrios. Exactamente, eran guetos. O sea que aquí comenzó esta horrible tradición de segregar a los judíos y culparlos de todo para siempre. No, ya existía de antes. Aquí se le dio una se forma más institucional. Se institucionalizó, por lo menos en España. Recordemos que ya vimos en el episodio sobre el judaísmo cómo desde el Imperio Romano se había segregado a los judíos, pero aquí, por lo menos en lo que es España, se constituyen estas juderías. Los judíos podían salir de las juderías para trabajar. En general, muchos trabajos en los que estaban eran la compraventa, el préstamo de dinero. Los judíos, y esto era motivo de mucha envidia y mucho odio, se los acusaba de ser usureros, es decir, de dar préstamos de dinero con intereses muy altos, algo que también vimos en el episodio del judaísmo, y esto tenía que ver con que la religión judía no impedía el préstamo de dinero para obtener un rédito, y el cristianismo sí. Entonces, los judíos habían tomado esas tareas. Estas juderías eran, como yo les decía, para los judíos que no se habían convertido. Pero ¿qué ocurría? Los judíos conversos, en muchas oportunidades, se habían convertido por la presión que sufrían de las autoridades. Pero en realidad, a escondidas, seguían practicando el judaísmo como religión. Esto se le decía en la jerga judaizar, que era hacer actividades judías a escondidas, eso se llamaba criptojudaizar, o hacer actividades con los judíos no conversos, es decir, seguir manteniendo vínculos con los judíos no conversos. Si eras converso ya no te podías juntar con los otros. Estaba mal visto, porque lo que se... Sí, bueno, todo lo que estamos diciendo es espantosamente racista. Pero lo que se buscaba era que esos conversos sean cristianos de verdad, y se sospechaba que si seguían vinculándose con judíos, en realidad lo que es que eran todavía judíos y que solo aparentaban ser cristianos. Esta situación híbrida se mantuvo durante unos años hasta que los reyes católicos empezaron a notar que para dar pleitesía al pueblo era insuficiente y que tenían que ser más rígidos con la cuestión judía. Entonces ordenan que todos los judíos, esto ocurre en 1492, pasan muchas cosas en el medio. 1492 es sin lugar a dudas el año más importante del reino de los reyes católicos, porque es el año en el que se firma la rendición de Santa Fe, en la cual los árabes entregan Granada, y es el año, por supuesto, en el que se descubre América. Y también es el año en el que se expulsa a los judíos. ¿Qué ocurre? Se le da la oportunidad a los judíos no conversos de convertirse al judaísmo, y los que no tienen que al catolicismo, ¿no? Al catolicismo, al cristianismo, y los que no tienen que abandonar España bajo pena de ser asesinados, ¿ok? De ser ejecutados. ¿Y ya ahí era en la hoguera o todavía no? No quiero entrar yo en eso, porque seguramente Ale va a hablar más de la cuestión de los juicios, porque no quiero meterme yo en la Inquisición ni en los trabajos de Torquemada, pero
Lo importante es que legalmente se establece todo esto. Entonces, muchos judíos se convierten. A los judíos convertidos se les decía despectivamente marranos porque se los asociaba con la suciedad. Entonces, los marranos eran los judíos conversos que se quedaron en España y se convirtieron en cristianos. Pero ¿qué pasaba? Aún con la expulsión y aún con la conversión, los reyes y el gobierno en general seguía desconfiando de los judíos conversos y entonces tienen que instituir una orden para perseguirlos, para asegurarse de que no se salga. Y ese es el fin. A partir del Tratado de Santa Fe de 1492, hay un compromiso de los reyes católicos que por supuesto incumplen, pero lo empiezan a incumplir a partir del 1500, que es permitir la existencia de los mudéjares. ¿Qué eran los mudéjares? Eran árabes que habían elegido quedarse en España luego de la rendición de Granada, que seguían practicando la religión musulmana. Estos podían convertirse al cristianismo también y se pasaban a denominar moriscos. Esa población, al igual que los llamados marranos o los conversos del judaísmo al cristianismo, son objeto de mucha desconfianza porque se cree en los dos casos que siguen practicando las religiones en particular. Entonces, con todo este mundo, por eso yo decía lo del sincretismo al principio, y ante toda esta desconfianza se tiene que crear una institución que asegure la continuidad y la perfección de la práctica del catolicismo en España, y ahí es que se constituye la Inquisición. Ese es el contexto en el que se constituye la Inquisición española, y ahí ya te doy paso, Ale, a vos para que vos avances sobre la historia. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de quién carajos era este cabrón, porque bueno, pues tiene una historia muy interesante, aunque tenemos muy poco de su niñez y de pues su vida personal privada. Más bien lo que conocemos es la vida pública, que es probablemente la que más nos interesa, la otra nos vale madre. Pero bueno, Tomás de Torquemada. Porque esto no es averiados, ¿no, Bobby? Si fuera averiados, se estaría contando. Ahí estaría. Tomás era un niño muy creativo. Sí. Y su padre, que lo abandonó a los 3 años, tuvo 8 hermanos, solo 4 sobrevivieron. A 2 los vendieron para darle el piano a Torquemada. Pero claro, él desde pequeño empezó a torturar. Sí, pero como es hereje, claro, no, vale madre, ¿no? Sí. Okay. Nos vale madre, güey, porque, bueno, ahorita van a ver por qué. Tomás de Torquemada nació el 14 de octubre de 1420. Probablemente en Valladolid, aunque hay algunas fuentes que marcan como Torquemada de la provincia de Palencia, ¿no? Pero bueno, también nos vale madre donde haya nacido. Porque algo interesante, perdón, de eso es que la bandera de ese lugar de Palencia es una torre quemada. Sí. Es una, bueno, esto es real. Pues es que había un municipio, un lugar que se llamaba Torquemada. Claro, y era una torre quemada y el chabón se dedicaba a quemar gente. Me parece espectacular eso. Sí. Pero bueno. Sí, le quedaba como anillo al dedo el sí. Bueno, pues para que les genere más impacto, porque ya dijo Vasco que era un pinche pues perseguidor de judíos, el tipo era de ascendencia judía. O sea, Torquemada, sí, claro, Torquemada, por el tío, ¿no? Provenía de una familia judía que había sido conversa. Okay. Entonces, esto lo pone más interesante porque al final vamos a ver cómo él agudizó la lucha contra esta gente. O sea que era Torquemadowski. Sí. Bobby se quiso reír y no pudo. ¿Te diste cuenta, güey? Traigo un dato de esto que les voy a compartir más al rato. Ok. Entonces. Ok. Bueno, primero nos vamos a ir un poquito más a lo general y ahorita si quieren le seguimos por ese lado. Pero bueno, él era sobrino de un cardenal y teólogo dominico llamado Juan de Torquemada. Es la característica principal en lo que se parecían era que él también fue confesor de reyes, bueno, del rey Juan II de Castilla.
Entonces, además, la familia de donde procedía la judía era muy influyente. Eran conversos de Castilla. Y entonces, pues, era muy joven Tomás cuando ingresó a la orden de su tío y llegó a ser el prior del convento de la Santa Cruz de Segovia. Wow. Y él empezó a tener mucha cercanía con la reina Isabel y se dio porque él fue confesor de varias personas muy influyentes en la corte de los reyes católicos y terminó siendo el confesor de la reina. Para 1483 fue muy importante para Torquemada porque él va a ser ahí nombrado en ese año el inquisidor general con autoridad para todos los reinos de la corona de Castilla y Aragón. En marzo de 1487, el Papa Inocencio VIII lo nombra ya como inquisidor general único de todos los reinos hispánicos. En septiembre llega a ser el juez único de apelaciones y en noviembre destituye a Miguel de Morillo y Juan de San Martín de su oficio como inquisidores y también a todos los que había nombrado Sixto IV. Esto es muy importante porque le genera una potestad para poder nombrar a todos los que él considerase idóneos para el oficio. O sea, se hizo el mero chingón con todo esto. Así es. El manda más. Obviamente que todo estaba, bueno, muy probablemente a solicitud de los reyes católicos, ¿no? Claro, o lógico. Sí. A lo largo de ese quinquenio, los papas Sixto IV e Inocencio VIII fueron suprimiendo todos los impedimentos que obstacularizaban. Pero chingue al principio, güey. Bobby lo dijo mal. Obstaculizaban. No. Esta no es la palabra. O sea, sí, pero era obstaculizaran el ejercicio de su cargo con todos los poderes, güey. O sea, lo que necesitaban era como que pues tener el control. Más adelante tenemos que Torquemada. Bueno, algo que hay que dejar claro es que él no fue el primer inquisidor general. Mucha gente lo pone como que no, este güey fue el que mandaba. Sí fue el que mandaba, pero no fue el primero. Pero sí fue el organizador del tribunal. Él fue quien centralizó el Santo Oficio en torno al nuevo Consejo Supremo de la Inquisición. Y también de ese fue el primer presidente. O sea, le dio una organización a la Inquisición. Así es. Y esa organización de la que hablas se da cuando él dicta las ordenanzas de 1484 y 85 y de 1488. Esas ordenanzas fueron muy importantes porque en ellas se establecieron los cánones y la creación del procedimiento inquisitorial para perseguir a los herejes. No a nosotros, a otros güeyes. Tres. No. Ya saben cómo era. A nosotros nos alcanzaban rapidísimo. Imagínate lo que podían. Todo ese tribunal para agarrarnos a nosotros. A Bobby, quién sabe, güey, porque si no nos alcanzaban porque hubieran tenido. No nos alcanzaban porque tenían que viajar en el tiempo. Bueno, sí, eso sí. Tenían más que el problema no era viajar en el tiempo, sino viajar hasta tu casa en la Ciudad de México. Ahí con lo que se tarda en llegar a tu casa ya estaba perdido. Era más fácil. Es más fácil viajar en el tiempo que viajar hasta tu casa en la Ciudad de México. Hasta cualquier lugar en la Ciudad de México es sí, más difícil. Puede ser, sí. Más adelante también les voy a compartir más datos de cómo esto está. Pero tal vez hay un portal del tiempo en el cuarto de Bobby, porque ya ves que es el orden del caos, ¿o qué era? Sí. Desorden del caos. El desorden del caos. El desorden. ¿Vacío del caos? El vacío del caos. El vacío del caos. Sí, exacto. Bueno, entonces ya saben cómo eran estos cánones y el procedimiento inquisitorial, ¿no? El cabrón pues puso medidas de acusaciones anónimas, interrogatorio bajo tormento, penas que podían llegar hasta la hoguera, en todo aquello que obligara a la persona, aunque no fuera un hereje, a decir que lo eran, para morir más rápido.
Bueno, pues Torquemada se convirtió en un perseguidor implacable de toda disidencia religiosa, llevando sus ideales a los extremos más crueles. Estaba convencido de que la unidad religiosa era una necesidad para el pueblo. Fue uno de los inspiradores de la expulsión de los judíos en España, siempre que no aceptaran convertirse al cristianismo en 1492. Incluso aumentó la intensidad en la persecución de los judíos conversos, a los que, pues, como ya dijimos, él mismo pertenecía, ¿no? Estos, como dijo Vasco, eran acusados frecuentemente de seguir practicando su religión en secreto. En 1567 hubo un dominico que se llamaba Fray Juan de la Cruz y él publicó una crónica en la que pues hablaba de cómo era el carácter de Torquemada y empezaba ahí a relatar que era una persona muy austera. Dice que le cagaban las sábanas de lino, ¿no? Sí. ¿Qué dice pedo con eso? Sí, o sea, no sabemos dónde nació, pero puta madre, el lino es de la verga, güey. Es como si tiene algo de averiados, pendejo. Sí, un poco sí estaba averiado, la verdad. Sí, bastante. No dejó nada bueno, pero estaba averiado. Dice que nunca quiso ningún título y ningún cargo, pero aquí hay una vuelta de tuerca, güey, porque a pesar de que hacía como que rechazó ciertos puestos, incluso el del arzobispado de Sevilla, él lo rechaza. Pero dice que esta fachada de ser muy austero afectó a su familia y una de las más afectadas fue a su hermana, que la metió a un convento de beatas dominicas en lugar de concederle una dote para que pudiera casarse, güey. La fue y la aventó ahí. Y bueno, con el tiempo vamos. ¿Y de casualidad encontraste la anécdota de la bolsa de monedas de plata? La bolsa de monedas de plata, no. No mames, déjame les cuento eso porque está espectacular. Este es un rumor, o sea, de las fuentes que encontré no está confirmado si realmente pasó o no pasó, pero había un empresario judío que se llamaba Isaac Abravanel. Y él había hecho varios vínculos y negocios con los reyes católicos. Dice esta leyenda que le ofreció al rey Fernando de Aragón una bolsa con muchísimas monedas de plata para que Torquemada dilatara la expulsión de este empresario del reino. Entonces, cuando se supone que cuando se enteró Tomás de Torquemada, se presentó a la corte y dejó a los pies de Fernando un crucifijo. Y mientras le dijo: Judas vendió a nuestro señor por 30 monedas de plata. Su majestad está a punto de venderlo de nuevo por 30,000. No sabemos si es real, no sabemos si es falso, pero eso dice la leyenda. Ok, hay mucha leyenda negra, ¿no? En todo esto. Me parece que sí. O sea, es que lo que encontré yo es que se supone tenía fama de incorruptible, ¿no? Ok, pero pues mira, una cosa es ser incorruptible y otra cosa ir a decirle a Fernando de Aragón eso en la cara. Sí. O sea, eso es lo que me suena raro de la historia. Pero también es mucho. Dicen que era incorruptible y que era un güey muy austero. Sí, claro, pero Torquemada vivió en palacios súper lujosos, güey. Que tenía un chingo de guardias, ¿no? Tenía un chingo de criados, güey, sí, que le llamaban criados en ese entonces. Y dicen que acumuló una fortuna muy grande a raíz de todos los bienes que les confiscaba a los herejes, ¿no? No, pero además yo leí que tenía un montón de caballeros. Ajá, perdón. No, que a los judíos se les confiscaba todo. Sí. Todo, los judíos tenían cosas bien chingonas, güey. Al menos vajilla bien cara. No tenían prepucio. Bueno, eso sí no tenían. Bueno, pero se dedicaban a toda la actividad bancaria. O sea, lo lógico era que tuvieran dinero. Tuvieran varo. No, pero lo que decía Corsario es que de lo que yo leí es que además de tener un montón de criados, tenía caballeros a su cargo y infantería que lo cuidaba. Sí, ya cuando tuvo los cargos más altos, pues sí, porque le rendía cuentas directamente a los reyes. Bueno, pues él, te digo, acumuló toda esa fortuna y se dice que empezó a repartirla entre sus parientes, a los más allegados. Y nomás a su hermana no. A su hermana no, porque esa era beata en un... austera igual que él.
A los monasterios también le repartía lana, pues nada, pendejo. Pensaba como que, bueno, este es para la iglesia, este para mí. Y los monasterios más beneficiados fueron el de Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila. Ujú. Esta ambición que tenía Torquemada empezó a generar muchos frutos, porque además fue un político, güey, muy paciente. Y lo empezaron a proponer para cargos importantes como los que les comentaba hace rato. El de confesor real, ese fue el que lo acercó mucho a la gente importante. Y pues luego el de inquisidor. Ujú. Que como confesor real, parece que se vio muy involucrado ya con la reina, porque ese era el acceso que le daba hacer eso, ¿no? Tener un trato directo con ella. Y durante dentro su título, su puesto de inquisidor general y todo lo que él generó de las leyes, empezó a marcar una directriz, ¿no? En cómo se iba a ir, llevando a la Inquisición, y podemos ver que las consecuencias de lo que él dictó, pues fueron los tratos más crueles y más sangrientos de la época. O sea, lo que a él se le señala, más que él haya hecho algo físicamente, que no lo dudo que lo haya hecho, pero que más que eso, es su mente perversa, güey. Ok. ¿En qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, en todas las ordenanzas, en las ordenanzas que les platicaba, porque todas las formas en las que él generó como el decálogo, el instructivo de cómo se iba a llevar a cabo la Inquisición, era vulnerando la libertad y torturando a personas. O sea, todas las formas que él daba tenían que ver con el sufrimiento de la persona a la que estabas declarando hereje. Ok. Entonces, durante los 10 años en los que este fraile dominico estuvo al frente del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, hasta la orden de expulsión de los judíos en 1492, al parecer hubo más de 3,000 ejecuciones y pues un número muy alto de encarcelamientos, confiscaciones, torturas. Esto es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, pero aquí nada más murieron 3,000. Sí, cabrón, pero hay muchos que no murieron y fueron torturados. Claro. Y esos al parecer nadie los cuenta. No, y aparte ir a esas cárceles que eran espantosas, ¿no? Así es. Yo escuchaba algo muy interesante hoy mientras estudiaba. Estaba escuchando a un historiador inglés que decía, bueno, la leyenda negra es real, pero recordemos que es una leyenda, no un mito. ¿Esto qué quiere decir? Que los mitos son inventos fantasiosos, es decir, sobre hadas, duendes, poderes mágicos. Las leyendas son historias que tienen como basamento algo real. Entonces, la leyenda negra es una exageración de hechos real que sí ocurrieron. Uh-huh. Es decir, los españoles sí hicieron cosas horrorosas que luego fueron utilizadas políticamente por los ingleses y ampliadas en su beneficio, al mismo tiempo que los ingleses reducían las horrorosas que hicieron ellos, que probablemente son más. Pero las cárceles de la Inquisición existieron, los ejecutados por la Inquisición existieron y Torquemada existió. Que después se exagere lo que hizo, no se podría exagerar si ellos no hubieran expulsado a los judíos y etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Sí. Totalmente, güey. Y entonces, estas decisiones que tomó y todo lo que los extremos a los que llegó fueron de alguna manera debilitando su poder. ¿Por qué? Porque empezaba a acarrearle enemistades, ¿no? Uh-huh. Le tenían miedo, ¿no? Le tenían mucho miedo. Incluso la reina Isabel se pronuncia al respecto. Ah, ¿sí? Eso sí, no lo sabía. Sí, porque ella dice que era demasiado el poder que empezaba a tener. Como se empezó a apoderar de todo, o sea, todo se manejaba bajo su forma su estructura,
de inquisidor, las decisiones de Torquemada y toda esta estructura que él había generado para el control de la gente mediante la Inquisición, empezaban a acarrearle enemistades de diversas formas y fuentes. Entonces, al principio, lo que decidió la reina Isabel fue concederle una escolta para que lo acompañara a todos los viajes. Pero lo que les comentaba hace rato es que la reina Isabel después empezó a darse cuenta que el poder de este güey empezaba a superar muchas cosas y empezó como a decir, ¿sabes qué? Se me hace que se me está saliendo del guacal, ¿no? Oye, yo tengo una hipótesis de por qué puede ser eso. A ver. Porque el sistema de justicia que tenían ellos en ese momento de parte de los reyes no podía juzgar a los nobles o no juzgaba a los nobles. En cambio, la Inquisición sí los podía juzgar. Entonces, mira. Eso podría ser un factor que hacía ¿Pero crees que mordiera la mano que le daba de comer? No sé, porque si tenía esta fama de que no lo podían sobornar y así, pues en una de esas sí, pero yo no encontré instancias. No, y también no tenía llenadera. O sea, lo señalan como un güey muy recto en lo que hacía, pero la verdad es que era un tipo muy ambicioso, güey. O sea, siempre quería más y más poder. De hecho, durante los últimos años, Torquemada empieza a perder este poder paulatinamente. Y en la corte incluso ya se corría el rumor de que parecía quererlo controlar todo. Pero ahí perdón, Ale, pero ahí no sí. Empieza a aparecer la figura del cardenal Cisneros, que termina siendo el nuevo confesor de Fernando, el regente de Juana la Loca, y que según sé fue mucho más sanguinario que Torquemada y mucho más malo que Torquemada, incluso termina siendo castigado por los reyes, ¿no? Ahí había como una pelea política. Exactamente, porque se dieron cuenta que el que tenía ese cargo se volvía loco a la verga. No, tenía muchísimo poder, güey, incluso hoy en día. O sea, la doctrina de la fe, que era antes la Santa Inquisición, sigue teniendo un montón de poder en el Vaticano. Claro. Y algunos, el Papa Ratzinger estuvo ahí antes de ser Papa. Claro. Entonces, uno de los es un banquito, güey, para brincar a la grande. Pues desde ahí fue que protegió a Maciel, ¿no? Ándale, así es. Y sí, porque es como una auditoría. O sea, lo que antes hacían con toda la sociedad, pasaron a hacerlo para adentro de la iglesia, digamos, como una auditoría interna de la iglesia, pero obviamente es un poder gigantesco el que tienen. Además es un filtro que cuida al Papa, como lo vimos que con las denuncias hacia Maciel, que las bloquearon ahí, las del Padre Atié, las bloqueó Ratzinger ahí. Claro. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, este puesto era un puesto de mucho poder, güey. Entonces, mucha gente quería y por eso se daba la lucha política. De hecho, la reina Isabel dicen que llegó a decir que tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y la santa osadía con que los hablaba, que hablaba lo que le convenía, como eran hombres y señores, después de algunos años que con él se confesaron, deseaban apartarse de él. O sea, es que eso era, güey. O sea, tenía tanto acceso a la gente de poder y la gente de poder le contaba tantas cosas que eso lo hacía muy poderoso, güey. Claro. Entonces, sabía los... Se tenían las confesiones y además la herramienta de la Inquisición para moverse, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las quejas empiezan a llegar al Papa, que era Alejandro VI, 1494, y él empieza a Alejandro VI, el Papa Borgia. O sea, si quieren saber sobre los Borgias, vayan a Podimo, un episodio donde contamos todo sobre Alejandro VI y los Borgias. Sí es. Que ustedes saben de la relación que tenía Alejandro VI con la reina Isabel. Era muy cercana, le dio prácticamente toda América. Y bueno, pues, al menos el pedazo de México y todo lo que los españoles conquistaron fue gracias a que él le dio la comunicación para allá. Entonces, nombra a 4 inquisidores más
y le da atribuciones muy parecidas a las de Torquemada. Ok. Entonces esto empieza obviamente a deteriorar el poder que tenía y bueno, buscaban como que de esta manera, con estos nombramientos, darle como pues la avanzada a la edad de Fray Tomás y quitarle ese puesto. Y al parecer lo que se pretendió en realidad fue pues restar todo el poder a la institución que el dominico había levantado por orden real. Bueno, pues en 1498 Torquemada se retira al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde allí aún convoca a inquisidores y empieza a redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento, pero ya es el declive de este personaje. Después de su muerte, fue enterrado en el capítulo conventual. En 1572 sus restos fueron trasladados a otra capilla y se cuenta que cuando se abrió la tumba para el traslado de los restos, tenía cuernos y cola. Tenía cuernos y cola. Y un sombrero, y había ido al antro ¿cómo se llamaba? El de rodeo, güey. Ah, no. No, siempre cuentan, ¿no? Que una vieja bailando y tenía patas de cabra, güey. En todos los rodeos cuentan esa historia, güey. Pero bueno, entonces, dicen que los que se llevan presentes, que cuando abrieron el metro, no sé qué chingados era, empezó a haber un olor muy dulce y grato. Okay. Y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba. Y los siguientes siglos, el paradero de su enterramiento se perdió y hoy se desconoce el lugar donde reposan sus huesos. Tampoco es que nos interese mucho, ¿no? No es como que va a haber peregrinaciones o algo así. O tal vez lo enterraron vivo y era como el Padre Pío, güey, y se movió del lugar y ya se perdieron sus huesos, güey. Tenía bilocación, ¿no? Sí, güey. Ahora, si yo fui el inquisidor general, a mí me gustaría que me cremen, la verdad, ¿no? Es lo que hice toda mi vida. O sea, fue mi vocación. A mí me gustaría ser cremado después. Cuando termine, la verdad. O sea, no vivo como le hacía él a la gente, pero ¿para qué me van a enterrar, no? Pues sí. Pero sí. Oigan, ¿quieren saber qué onda con la leyenda negra de la Inquisición española? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de exageraciones? Ajá, porque eso está muy interesante y ahorita eso es lo que yo les voy a contar. Pues antes que eso, perdón, dime. Porque me quedó una duda del relato de Ale. Dos preguntas. Una, él como inquisidor, presidente del tribunal y todo, él también podía denunciar, o sea, él podía iniciar la denuncia contra alguien y después ser el presidente del tribunal también, o sea, tenía esa facultad. O sea, como juez y parte. Sí, no parte, pero como fiscal y juez, digamos. Porque entiendo que sí, ¿no? Yo creo que sí, güey, porque hay chingo de casos en donde metió mano. Pero porque el poder real sería denunciar, ¿no? Porque si él solo podía juzgar, pero no conseguía quien lo sometiera a juicio, por suponete en el momento en el que él perdió poder, pero todavía tenía el cargo. Como decía Bobby, la Inquisición podía juzgar a los nobles, pero si él no tenía el poder de denunciarlos, eso se perdía, ¿no? Claro. Pues no sé, pero igual y no fue formalmente, pero en una de esas tenía tanta influencia sobre a quienes él iba designando que podía manipular las cosas de manera que fuera denunciado y juzgado de la manera que él quisiera algún preso, ¿no? Sí, bueno, estaría interesante ese dato, pero sí. En unas conclusiones que estaba viendo en una documentación institucional del Consejo de la Inquisición en tiempos de Torquemada, dicen que los años sucesivos a la creación del Consejo de Inquisición fueron muy laboriosos para sus miembros y que, según podemos colegir de la documentación que se ha conservado hasta el día de hoy, se puede deducir que las labores de este órgano, que no solo asistió al inquisidor general y en ocasiones lo suplió,
también lo hizo a los reyes católicos, actuando muchas veces como consejeros y otras veces como ejecutores de las órdenes. Ok. Es que esa es parte de la leyenda que hay sobre esta Inquisición. La Inquisición en realidad trabajaba para los reyes católicos. Claro. De hecho, los reyes, o sea, cuando se dictaba alguna sentencia, por ejemplo, hoguera, por decir algunos, los inquisidores no llevaban a cabo la sentencia. Ellos entregaban al preso y solo lo, entre comillas, consolaban antes de entregarlo para que la corona ejecutara la sentencia. Ah, ¿en serio? Eso yo no lo sabía. Pero sí tenían una doble función, güey, porque unas veces era en nombre de la monarquía, de la corona, y otras del propio consejo, güey. O sea que tenían dos bates. No era nada más uno. No, o sea, ¿cómo que dos bates? Porque, o sea, los reyes católicos pues tenían el apoyo del Papa, ¿no? Entonces... Sí, pero estamos hablando del Consejo de la Inquisición. O sea, en este caso es donde estaban los estatutos de ese consejo eran los que había hecho Torquemada. Ah, justo de eso te voy a platicar ahorita. A ver, échale. Pues mira, lo primero. ¿Ves esta parte que se dice que él, por venir de familia de judíos, aparte la leyenda dice que quienes habían sido conversos eran los más feroces a la hora de juzgar a otros falsos conversos? Yo escuché a un par de historiadores en el podcast que platicábamos, querido Vasco, que decían que eso en realidad no viene por ahí, sino que eso era parte de la doctrina dominica. Los dominicos tienen mucho este pensamiento de la purificación y demás. Entonces se cree que venía más por ese lado. Luego, de estos estatutos nuevos... Tenemos que hacer un episodio de los dominicos, ¿eh? Sí. Ellos están ahí en la fila. Bueno, de estos nuevos estatutos, lo que se ve es que Torquemada llega a intentar mejorar la Inquisición, porque en la historia podemos encontrar un montón de casos documentados de reos que blasfemaron con el propósito de ser trasladados de las cárceles del Tribunal del Rey a las del Santo Oficio, porque sabían que ahí iban a tener más garantías procesales que, bueno, obviamente ahorita sabemos que son insuficientes comparadas con las actuales, pero ellos sabían que tenían más oportunidad de no ser ejecutados, ya que el Santo Oficio buscaba más el arrepentimiento que la condena a muerte. O sea, la historia negra que tenemos o la historia que tenemos de la Inquisición es verdadera pero incompleta. Es decir, claro, sí. Era horrible, pero en un contexto en que los demás eran más horribles. Que había un chingo de violencia por todos lados. Y entonces, si lo pones en contexto, en una de esas eran de los menos peores. Porque pero fíjate, Bobby, fíjate, eso que estás diciendo es interesantísimo porque es lo que yo siempre peleo, güey, que la raza dice, quiere meter en un cajón a la Santa Inquisición contando sus muertos, güey. Y es lo que hablábamos hace ratito. Uy, ahorita vamos a hablar de números. Güey, las torturas fueron 20,000 veces más que los muertos, güey. Porque como buscaban la conversión más que el matar, híjole, pues esas torturas no lo sé, Corsario, porque... ¿Crees que ha habido más muertes que torturas? Lía y Kamen calculan que 1 o 2% de los casos investigados terminaron en tortura o llevaron tortura, mientras que las condenas a muerte se dictaron más o menos para un 3.5% de los casos entre 1540 y el 1700. Y según los cálculos de Gustav Henningsen, solo el 1.8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. O sea, 3.5% condenados, 1.8% realmente ejecutados por hoguera. Pero perdón, Bobby, eso yo también tenía esa información, pero ahí diste algo clave, que dijiste que los datos son a partir de 1540. Es decir, queda fuera Torquemada justamente y Cisneros, que probablemente fueron los más salvajes, y el salvajismo de ellos, como dijo Ale,
llamó tanto la atención de la sociedad y sobre todo de los reyes, o sea, de Carlos V, o sea, Carlos I de España, que probablemente por eso luego bajaron. Claro. Los dos primeros, que son Torquemada, por ejemplo, del que estamos hablando, y Cisneros, su sucesor, eran bastante más salvajes. Y no me llama la atención lo que dice Ale en cuanto a que hubiera más torturados. Ahora, de nuevo, como dice Bobby, dentro del contexto en el que seguro también eran torturados por los reyes, claro, y eran detenidos por crímenes comunes. Sí. ¿Sabes O sea, qué? no. Yo no encontré los datos de tortura antes de estos años. Este es lo que encontré. Entonces, ahora sí que estaba aplicando una regresión lineal y con eso me estaba guiando. Pero bueno, si quieren les sigo platicando, porque sí, no tengo no encontré los datos de torturados. Está bueno igual para ver cómo la Inquisición... ¿Cómo se siguió desarrollando? Claro, exacto. Cómo bajó eso, sí. Mira, lo que pasaba, ven que les platicaba que solo el 1.8% de los condenados efectivamente fueron, ¿cómo se llama? Ejecutados. No, ejecutados. Sí. Los otros que fueron condenados, pero no fueron ejecutados, fueron quemados en efigie. O sea, es decir, se hacía un muñeco del tamaño de un ser humano y eso era lo que se quemaba. Y esto aplicaba para la gente que estaba prófuga, porque nunca habían sido apresados, que habían muerto durante el proceso, bueno, demás. Y como ejemplo de ello, en la mayor ejecución de la Inquisición, que esta fue celebrada en 1680, fueron quemados 61 en la hoguera, de los cuales 34 eran efigies. Okay. Bueno, en el episodio de las brujas, cuando hablamos de las brujas de Sugarramurdi en el País Vasco, contábamos que muchos habían sido quemados en efigie porque ya habían muerto en la cárcel, por las condiciones de la cárcel, porque eran muchas eran personas muy mayores, otros por la tortura. Entonces sí, eso ocurría también. Sí, otra de las cosas que pasaban era el arrepentimiento. O sea, si ya habías sido condenado a la hoguera y te arrepentías, eras ejecutado por estrangulamiento. Pero si te arrepentías antes de que hubiera una sentencia, lo más probable es que se conmutara la pena automáticamente por cárcel, multas u otros castigos que no comprometieran la vida. Algo que no se cuenta en la leyenda, por culpa de la leyenda negra de la Inquisición española, es que en realidad la Inquisición española no buscaba matar a sus convictos. De hecho, ahí ¿cómo se llama? O sea, está la imagen de los inquisidores usando emparedamientos, fuego, golpes en las articulaciones, damas de hierro, ruedas de tormento, y pues esto es falso. O sea, por ejemplo, la dama de hierro nunca estuvo en la Inquisición española. Todo esto es falso y creo que solo es de otras inquisiciones, ¿no? Sí. Porque yo sé que la Inquisición francesa sí era de un salvajismo atroz. Sí, de hecho, mira, aquí tengo una cita que es de Elvira Roca Barea, que recuerden su libro Imperofobia y la leyenda negra. Dice que justamente más allá de los Pirineos, por ejemplo, en Inglaterra, cualquier persona podía ser torturada o ejecutada, descuartizada, para ser más exacto, por dañar unos jardines públicos. Y en Alemania la tortura podía llevar a perder los ojos. En Francia era admisible desollar viva a la gente. O sea, esto era al mismo tiempo que estaba la Inquisición española. Entonces podemos ver que había un chingo de salvajismo espantoso y que en el contexto histórico la Inquisición, algunas personas que estaban en la cárcel de los reyes, pues les daba una salida. En la obra de Juan Antonio Llorente, que es una de las personas que más se cita para llegar a los números de la Inquisición, que esta obra es de 1817, se llama La Historia Crítica de la Inquisición, se habla de que en la Inquisición española murieron aproximadamente 23,000 personas. Pero Henry Kamen, en su obra The Spanish Inquisition, A Historical Revision, habla de más o menos 2,000 víctimas hasta el año 1530. Y más o menos el número oscila entre eso, como
2 a 5,000. Eso es lo que yo he estado encontrando. Jaime Contreras, por ejemplo, dice que 1,346 ejecuciones hasta el 1,700. Stanley Payne dice que en la España imperial, o sea, 3 siglos, más o menos 10 ejecuciones al año, que son un chingo. O sea, esto... Oye, ¿están contando las ejecuciones de América por parte también de la iglesia? En la fuente no lo son en esos años, yo creo que sí. Y que te digo que sigue siendo un montón, pero mira, vamos a ponerlo en contexto. Pero o sea, lo relativo de eso es que cuando vos generás un reino del terror, hay mucha gente que no va a hacer nada, se va a esconder, se va a convertir. O sea, vos le generás una vida de terror permanente a la gente y sí, vas a ejecutar a pocos porque vos solo vas a ejecutarlo a los que aún dentro de ese reino de terror se animan a rebelarse contra esas cosas, pero vos tenés a toda la sociedad, o sea, es como... Bueno, analizar... eso sí, los enemigos políticos, ¿no? La gente que quieres... No, todo, o sea, en general, cualquier persona instruida seguramente tenía que esconder sus libros. Cualquier persona que no practicara el cristianismo tenía que simular practicar el cristianismo. Es decir, la sociedad estaba sometida, o por lo menos el conjunto de la sociedad que podía tener injerencia a la Inquisición, estaba toda sometida al terror de la Inquisición. Después, claro, las ejecuciones, que las ejecuciones sean pocas, demuestra el éxito de la Inquisición, porque esos son los poquitos. Obviamente, es verdad que tenían determinadas reglas que los inquisidores protestantes no tenían. Ahí igual nos estamos yendo de Torquemada, pero los inquisidores protestantes no las tenían, los inquisidores franceses e ingleses, porque eran aún más salvajes, o porque ejercían más la venganza, o por lo que sea. Pero la Inquisición española no es que mataba a pocos por buenos que eran, mataba a pocos porque la enorme mayoría de la población que podía ser objeto de la investigación de la Inquisición estaba lo suficientemente asustada como para no rebelarse contra eso. Sí, totalmente. Pues mira, ya nada más les traigo 2 datos de color más. El primero es que, para poner en contexto estas aproximadamente 2,000 personas de las que habla Kamen, en la matanza de San Bartolomé en París murieron 12,000 personas en 1572, o sea, en un año. Wow. 6 veces más. Y en la cacería de brujas de Alemania tenemos el registro de 25,000 ejecuciones. Y el último dato que les traigo es parte del origen de la leyenda negra de la Inquisición, y es por un texto de Guillermo o William de Orange, que fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que de hecho platicamos un poquito de él en nuestro episodio de Irlanda. En su Apology, Orange tiene total indiferencia por los judíos. O sea, él hace una crítica a la Inquisición por acosar a los protestantes españoles, pero lo que él ignora es que dentro de la gente perseguida por la Inquisición española, los protestantes eran un grupo minoritario. O sea, se supone, o sea, calcula que en estos tiempos 2,700 protestantes fueron perseguidos por la Inquisición entre 1517 y 1648. Pero de esa cifra, Schaeffer, que es otro historiador, cree o calcula que las condenas fueron 220. Entonces, de este texto es que es una de las cosas que empiezan a echar a andar la leyenda negra. Entonces, pues sí, o sea, es horrible, es espantoso, no debería de ser, pero siento que es divertido también analizar la historia y ver por qué algunas cosas se convierten en leyenda, como decíamos, que es una exageración, y otras no. No sé, ¿qué opinas? Yo creo que lo más interesante de las leyendas negras es lo que se oculta por contraste, ¿no? Es como, vamos a contar solo lo que hicieron los españoles. Y probablemente sea verdad, pero cuando lo que hacían otros era peor, ¿no? Claro, cuando vos no lo contás en el contexto de lo que hacían todos los demás, solo estás resaltando uno, que es cierto, pero es absolutamente incompleto porque te falta el contexto, que es un poco lo que hablábamos en el episodio de los Borgia sobre lo ambiciosos que eran los Borgia. Sí, bueno, en un contexto en el que todos eran iguales o peores, ¿no? Sí.
Entonces creo que es eso. ¿Sabes qué creo que faltó mencionar cuando platicaba de estos ventajas que le brindaba la Inquisición a los reos de las cárceles de los reyes? Este avance legal no era porque fueran religiosos, sino porque eran personas, ¿no? Y si no eran ellos, alguien más en algún momento iba a hacer ese avance independientemente de su religión, ¿no? Ah, sí, claro. Totalmente. Pero bueno, Corsario, ¿tú algo que quieras compartir? Mira, ahorita nada más para comentarles, hacia mediados del siglo XV la Inquisición ya era una institución en decadencia, al extinguirse algunos movimientos heréticos masivos como el de los cátaros. Muchos tribunales desaparecieron y otros se quedaron inactivos o desarrollaron una acción judiciaria muy limitada. Una fase nueva en la historia de la institución comenzó con la fundación de la Inquisición Española en 1478, acogiendo, Sixto IV, acogiendo una solicitud imperiosa a los reyes católicos de Isabel Fernanda de Aragón, lo que dijimos ahorita, ¿no? Sí, de hecho la Inquisición francesa existía desde el año 1100. O sea, tenía 300 años antes que la Inquisición española. Sí, la Inquisición española, que después fue abolida en 1835 más o menos, es como la más vieja y la última que perduró. De hecho, un dato interesante es que la prohibición de los judíos, o sea, la orden de expulsión de los judíos que fue firmada en marzo de 1492 por los reyes católicos a instancia con la colaboración de Torquemada, recién se derogó en 1968. ¡No! La derogó. ¡No, mames! Y la derogó nada menos que Franco, miren. Obviamente ya no estaba en vigencia, efectiva. Hacía muchísimos años se habían vuelto a vivir judíos a España y todo, pero recién se derogó legalmente en 1968 y en el 2014 el gobierno español dispuso una forma de indemnización para todos los descendientes de judíos expulsados de España a través de reconocerles la nacionalidad española a quienes puedan probar ser descendientes de judíos expulsados, que paradójicamente una de las formas de probarlo es la continuidad de una lengua que, si buscan en YouTube hay videos, que es el judeo español, que es una forma del español que hablaban los judíos en las juderías y que hay gente que se ha encargado de que subsista hasta hoy. Entonces, y es muy interesante porque hay como una suerte de arqueología de la lengua, porque el judeo español sigue utilizando términos que el español perdió en el curso de los siglos. Entonces, y ahí se subsisten. Entonces, esa sería, más allá de quien lo pueda probar por los antecedentes, por los apellidos. Hay muchos apellidos que son apellidos de judíos conversos o de marranos. Hay varias formas, pero... Qué horrible. O sea, de todas estas veces que has dicho marranos, no lo supero, no lo puedo superar. No, es espantoso. Es horrible. Es espantoso porque obviamente era absolutamente despectivo, ¿no? Estaba asociado con la higiene, estaba asociado además con un animal que los judíos no comen. O sea, es absolutamente ofensivo. Pero era el término, entre paréntesis, recomiendo mucho la novela La gesta del marrano, que es excelente y que habla sobre todo esto. Pero eso, o sea, la historia del judaísmo en España tiene hasta hace muy poquito novedades, digamos, a partir de esa persecución de 1400. Buenísimo. Muy bien. Pues muy bien, amigos. Me gustó mucho el tema. Siento que para haber sido algo tan oscuro y tan horrible, estuvo bastante leve. Nos hemos amargado más en otros temas. Bueno, porque ya hemos hablado de la Inquisición otras veces, ya estamos acostumbrados. Ya somos inmunes. Exacto. Bueno, porque no hablamos de niños, porque esto era solo a partir de los 12 años, querido Corsario. ¿Qué novedades tenemos? Es diciembre hereje, queridos amigos. ¿Qué más va a haber? ¿Qué puede esperar la gente de nosotros? Bueno, no sé si ya fueron a ver el episodio en vivo sobre Rasputín, que está en todas las plataformas. Si no fueron, vayan ya. En Podimo vamos a subir el episodio en vivo exclusivo que hicimos
para esa plataforma. Que hablamos de un montón de temas actuales, estuvo muy divertido. Con Caro Hernández Solís, así que en estos días se está subiendo, es como un regalo de Navidad de herejes para los suscriptores de Podimo. Así que vayan ahí y la semana que viene vamos a tener un episodio súper interesante sobre el pensamiento mágico, así que no se pierdan eso, y después vamos a tener un episodio sobre la verdadera historia de los Reyes Magos. Así que está muy cargado el mes hereje. Y también está muy cargado en Patreon, donde no paramos de subir material vinculado con esto, free shows, los emputamientos de Caro Hernández Solís, así que tenemos de todo. Y entiendo que para hoy Bobby ya mandó todos los stickers, así que eso me llena de felicidad y a un montón de gente también. Así que bueno, nada, no sé si querés dar las redes. Claro que sí. Bueno, entonces ya saben, apóyennos en Patreon, vayan a Podimo, denle click a la campanita y esa madre suscribir. No sé si sabían, creo que solo el 30% de la gente que nos ve le ha picado ese botoncillo. Entonces aprovechen y píquenle esa madre porque nos ayuda. Y nosotros estamos en todos lados como Herejes el Podcast. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook. En Facebook tenemos nuestro grupo que se llama Herejes Podescuchas, donde ustedes suben memes y nosotros los vemos, o usted sube su discusión y todos nos peleamos. Sí. Y individualmente nos encuentra como corsario.hereje, vasco.hereje, bobby.hereje. Y listo. Muy bien. Sí. Pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Buenísimo. Adiós. Bye bye. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Comencemos. Oye, pero, a ver, tiempo. Dijiste que... ¿Qué? A ver, ¿qué? Hijo de ya puta. Lo veo. Ya lo veo a Isaac usando esta última parte. Sí. Seguro Isaac te mandó, güey. ¿Qué dijiste, Ale?